Hola a todos y cada uno, bienvenidos a un nuevo episodio de Mapa de las Ideas. Primero que nada me quiero disculpar por la tardanza de este nuevo episodio. Lo que pasa es que hubieron complicaciones y circunstancias ajenas a mí, es decir, socialismo del siglo XXI porque no había luz. Pero bueno, este episodio va a ser un poco diferente porque va a ser un poco más dibujo libre. Así he decidido definirlo de alguna manera. ¿Y por qué dibujo libre? Bueno, dibujo libre porque en los dos episodios anteriores yo había creado un libreto. Un libreto porque tenía miedo de no concretar las ideas que hablaba en el episodio. Entonces yo me hacía mi libreto y no es que trataba, no me salía de ese libreto. Lo que noté es que sí concretaba la idea, pero no, no sé, no se sentía tan genuino, tal vez. Sonaba más como de que estaba más leyendo algo que en realidad dando mi idea, por así decirlo. Entonces dije, vamos a ver qué tal es un episodio sin libreto. Obviamente tengo como una idea de lo que quiero hablar, pero no voy a estar siguiendo una línea. Eso es lo que voy. Entonces me disculpo si por X motivo me llego a ir por la tangente, empiezo a hablar de otra cosa y olvido la idea, pero voy a tratar de concretarla. Esto sí al final. El episodio de hoy no sabía de qué hacerlo, la verdad. Bueno, en realidad sí, tenía una idea, pero el otro día estaba revisando en mis archivos de mi computadora, de Google Drive, y conseguí unas láminas, o diapositivas, perdón, mejor dicho. Láminas es de papel. Unas diapositivas de PowerPoint viejas de una exposición que yo había hecho de las 7 maravillas del mundo. Lo interesante es que esta exposición de las 7 maravillas yo la hice 2 veces. Una aquí en Venezuela, no me acuerdo exactamente para qué, porque la conseguí en español, y otra en inglés, que esta sí me acuerdo, que la hice para cuando estaba yo en curso intensivo de inglés. Era un tema libre y yo decidí dar los de las 7 maravillas porque ya lo había hecho antes aquí en Venezuela, muy poco antes de irme a Estados Unidos, eso sí lo recuerdo. Entonces, conseguí estas láminas y dije, es un tema interesante, dije yo, entonces vamos a hablar de eso porque, o sea, además de explicar las que son las 7 maravillas, vamos a un poquito a indagar en el tema y hacer unas listas. Bueno, las 7 maravillas, aquí tengo las diapositivas, por cierto. Están en inglés, pero hay una cosa muy interesante. Ustedes, bueno, han oído hablar de las 7 maravillas del mundo. No todo el mundo conoce exactamente cuáles son o no todo el mundo las recuerda. Antes de hablar de las 7 maravillas actuales, vamos a hablar de las anteriores. Porque sí, hubieron 7 maravillas del mundo antiguo. Y es muy interesante porque ninguna de las 7 maravillas del mundo antiguo existe hoy. Solamente una, que es la pirámide de Giza. Las otras 6 eran los jardines colgantes de Babilonia, que eran unos jardines botánicos, por así decirlo. Estaba el templo de Artemisa en Éfeso, que eso queda en Turquía. Está la estatua de Zeus en Olimpia, en Grecia. El mausoleo de Halicarnaso, que también se encontraba en Turquía. El coloso de Rodas, que queda en la isla de Rodas, que yo creo que hoy en día esa isla pertenece a Grecia, no estoy completamente seguro, pero queda muy cerca de Turquía, eso sí. Y el faro de Alejandría, que este queda en la ciudad de Alejandría, ciudad que fundó Alejandro Magno. Yo creo que una de las más famosas, el faro de Alejandría, después de las pirámides de Giza. Porque fue uno de los edificios más más altos del mundo antiguo. Si se dan cuenta, todas estas maravillas del mundo antiguo estaban en la parte que hoy es el Mediterráneo. Ninguna estaba que si en
el lejano oriente, tipo Asia. Cuando hablo de Asia, hablo de China, Japón, India en todo caso, que tenía, digamos, estructuras más imponentes en aquel tiempo. Pero bueno, estas eran las 7 maravillas del mundo antiguo. Y luego, años más tarde, porque hay que anotar algo, estas maravillas ya eran muy famosas en aquel tiempo, y más que ellos hicieron una lista de las 7 maravillas, eran como lugares de los que visitar, o los, no sé si han visto ustedes los libros que dicen 100 lugares que ver antes de morir. Bueno, ellos en aquel tiempo, la civilización mediterránea, porque en realidad ahí es donde se sientan estas maravillas, hicieron esta lista de como que lugares que ver antes de morirse, algo así parecido. Y destacaban estos 7 monumentos. Ahora bien, pasamos a las maravillas actuales, que se escogieron en el 2007. Son 7 maravillas nuevas, pero está las pirámides de Giza como maravilla honorífica, ya es que de todas las 7 maravillas del mundo antiguo, las pirámides de Giza son las únicas que se mantienen en pie. Entonces se quedó como maravilla honorífica. Entonces en realidad venían siendo como 8 al final, ¿no? Pero bueno, aquí lo interesante es que muchos deben pensar que estas maravillas las escogió, no sé, un organismo tipo la UNICEF, tipo la UNESCO. Creo que es el que se carga de los patrimonios culturales. No la escogió la UNESCO. Se hizo como que se organizó un evento, o más bien un día, en donde que se votaba por tu monumento favorito. O sea, votaba la gente, y se votaba a través de internet como mensaje de texto. Entonces, estas maravillas, estas 7 maravillas las escogió la gente, más que, digamos, historiadores, científicos o arqueólogos, arquitectos, entre otras personas. Y las modernas, estas 7 maravillas modernas son el Chichén Itzá, que queda en México, el Coliseo, que queda en Roma, la estatua de Cristo Redentor, que queda en Brasil, en Río de Janeiro, la Gran Muralla China, que queda en China obviamente, el Machu Picchu, que queda en Perú, la ciudad de Petra, en Jordania, y el Taj Mahal en Agra, India. Como ya dije, el sistema de votación fue a través de internet y mensajes de texto, y hubo alrededor de más de 100 millones de votos. Fue una de las primeras así participación masiva alrededor del mundo con, digamos, el internet, que empezaba cada vez a agarrar más fuerza. Y se escogieron el 7 de julio del 2007, o sea, el 7-7 del 2007. Y se dieron a conocer en Lisboa, en Portugal, en el Estadio de la Luz. Unas cosas que encontré haciendo un poquito de investigación es que la UNESCO en realidad criticó esta elección de maravillas porque fue organizada por una empresa privada llamada New Open World Corporation, y que su dueño es un empresario suizo, y la criticó porque en realidad ellos lo llamaron como una manera de hacer dinero, pero el dueño de la empresa dijo que eso era falso, que en realidad sí se pagaba para votar, sobre todo si votabas por mensaje de texto. Los fondos iban a ser destinados al mantenimiento de estas maravillas, o reconstrucción en todo caso. Otras críticas que recibió fue que algunos estudiosos del arte dijeron que era absurdo hacer que la gente votara cuando la gente no tiene conocimiento, digamos, en este caso del medio artístico, o de lo que es arquitectura, o de, ¿cómo decirlo? De que no tienen, digamos, un sentido de, en realidad, qué maravilla vale la pena considerar, qué monumento, perdón, vale la pena considerarse maravilla y cuál no. Por ejemplo, tú ponte a comparar, qué sé yo, la estatua de Cristo Redentor, que es maravilla, con otro monumento tipo, no sé, la Catedral de Aquisgrán, que tú dices, ¿qué fue más difícil hacer? ¿Esa estatua o esta? O la Catedral de San Basilio en Rusia.
Entonces ahí es donde tú te das cuenta y dices, cónchale, tal vez la votación, que votara la gente no fue la mejor idea. Eso decían los artísticos, las personas artísticas, del medio artístico, mejor dicho. Disculpe por eso. Otros, como el director del Chichén Itzá, pensaron que este tipo de iniciativa fomentaba la competitividad o la discriminación. Y otras personas, sobre todo en Egipto, pensaron que las pirámides no tenían por qué competir con edificios modernos. O sea, que era muy absurdo comparar las pirámides de Giza con la Ópera de Sydney o la Torre Eiffel, porque no tenían comparación. O sea, aquí en realidad yo creo que hay muchos puntos que son válidos, y la verdad, de todas las 7 maravillas, que yo considero que sí, son maravillas o monumentos muy espectaculares, con mucho significado. Creo que la lista podría ser diferente, la verdad. Y yo hice una lista y que vamos a hablar de eso más tarde, pero primero vamos a hablar de las maravillas que ya están hoy en día. Y voy a hablar de las que no están en mi lista, porque vamos a empezar por ahí, porque yo hice una lista. Hay unas de las maravillas que sí dejé, porque sí me parecen que son muy buenas, monumentos muy espectaculares y que tienen que sí estar ahí. Uno de los cuales quité fue la estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro. No porque no fuera un monumento importante, pero, por ejemplo, de las estatuas que existen en el mundo, no es, digamos, la más grande. Por ejemplo, está la estatua de la Virgen de la Paz aquí en Venezuela, en el estado Trujillo, que es más grande que la del Cristo Redentor. Entonces, ahí te das cuenta que en realidad la gente fue la que votó, y que se votó más por popularidad que por, digamos, dificultad o de verdad amor, no amor, o por conocimiento del medio artístico, por así, vamos a llamarlo artístico para no decir arquitectónico, aunque pudiésemos decir también arquitectónico. Pero no es la estatua más grande ni la más compleja. También hay estatuas gigantescas, muchos. O sea, yo creo que la estatua más grande del mundo, ahorita no recuerdo exactamente bien, pero creo que está creo que es China. Lo cierto es que está en Asia y es una estatua descomunalmente gigante. Entonces ahí es donde uno, ¿sabes?, pone en una balanza y dice, ¿por qué esta sí y aquella no? Si esta es más grande, si aquella es más grande y tuvo como más dificultad, o es más imponente, ¿sabes? Entonces, y esta fue otra de las críticas que tuvo la lista de estas nuevas maravillas, es que quedó mucha gente también fuera por votar. Porque si votaba la gente, ¿cuánta gente, por ejemplo, en África no tuvo acceso a internet? O bueno, al final en todas las partes del mundo. Pero la gente en África, en sudeste asiático, en también América Latina, que se quedó sin votar. Si vas a hacer una votación verdaderamente universal, todos tendrían que votar. O en este caso de las listas de las 7 maravillas, yo fuese preferido que votaran personas expertas en el tema, o que sepan de historia, arquitectura, arte, porque al final se involucran muchas cosas. Sigamos hablando de la estatua del Cristo Redentor. Fue una estatua que se construyó en 1931 en una de las montañas que existen en Río de Janeiro. Y se hizo muy popular porque, o sea, yo no he ido a Brasil, pero la vista que hay desde esa montaña, la montaña da completamente hacia la ciudad. Y con los brazos abiertos, el Cristo pareciera que abraza a la ciudad, por así decirlo. Entonces, de verdad que sí es un monumento muy bonito, y además de que también es un monumento religioso, es un monumento que sí tiene mucha significancia, mucha importancia, sobre todo para la gente de Brasil, porque es como uno de los emblemas de Brasil, pero creo que no debería estar en la lista de las 7 maravillas del mundo, la verdad. Porque siento que, no sé, puede haber iglesias más imponentes, más espectaculares. Pero bueno, siguiendo en la lista, otra de las maravillas que quité
aunque esta se me hizo sí un poquito difícil quitarla, porque no es que sea mala maravilla, en realidad es muy buena y a mí me gusta. Aunque creo que posiblemente la reponga en la lista, la verdad, es el Taj Mahal. A pesar de que es un monumento muy muy bonito, hay otros templos en la India que a mí me parecen más imponentes, la verdad, o por lo menos más espectaculares de ver, porque son muy detallados. En este caso el Taj Mahal, por ejemplo, es una tumba, es un mausoleo, mejor dicho, porque adentro están enterrados un príncipe y una princesa. La arquitectura de este monumento es arquitectura mogola. Ojo, no mongola, sino mogola. ¿Qué quiere decir mogola? Fue un imperio, el imperio mogol, que se extendió por casi todo el norte de la India y Pakistán, y fue un imperio de descendencia túrquica. O sea, eran pueblos turcos de religión islámica que se extendió por toda la parte de lo que hoy, como ya dije, es India, Pakistán, también parte de Persia. Y en realidad este monumento tiene elementos arquitectónicos islámicos, persas, indios y turcos también. Se empezó a construir en 1631 y se terminó en 1653. Está hecho prácticamente todo en mármol. Bueno, en realidad es todo mármol blanco. Y como ya dije, adentro se encuentran dos tumbas y está en un complejo tipo como un estilo tipo palacio francés que está amurallado y tiene sus jardines, y ahí adentro está el mausoleo que sería el Taj Mahal. Ahora vamos con la ciudad de Petra en Jordania. Es un enclave arqueológico. Aunque fue construida por los edomitas, se conoce más popularmente como la capital de los nabateos, ya que bajo el dominio de este pueblo fue que llegó a su mayor popularidad en los tiempos antiguos, porque era un puesto comercial más que nada. En la ruta de las caravanas que llevaban el incienso y las especias o otros productos entre Siria, Egipto, Arabia y el sur del Mediterráneo. Porque Jordania, o la ciudad de Petra, donde está ubicada, se encuentra entre algunos cañones, y si ustedes logran identificar Jordania, queda entre Egipto, bueno, un poquito más al este, pero entre Egipto y el resto del Levante, que el Levante sería donde está Mesopotamia en aquel tiempo, porque ya hoy eso no existe. También es muy popular porque la habrán visto en alguna película. Pues la película más famosa que ha salido es en Indiana Jones, la tercera cruzada. Indiana Jones... Ahí se me fue el nombre. La última cruzada, discúlpenme. La última cruzada, para mí una de las mejores películas de Indiana Jones. Bueno, y ahí se ve. Ahí, según la película, ahí es donde tiene escondido el Santo Grial, o donde se encuentra el Santo Grial. Es un monumento muy bonito y está tallado obviamente en la piedra del cañón, y es todo así piedra rojiza, y de verdad es un monumento muy muy bonito. Yo creo que sinceramente sí puede ser considerado una maravilla del mundo, porque que hayan hecho eso en tiempos tan antiguos, porque estamos hablando de siglos antes de Cristo, siglo creo que 8 o 7 antes de Cristo. Entonces es bastante impresionante eso. Seguimos con la Gran Muralla China. Este es uno de los monumentos que de verdad más famosos que existen. Fue construido alrededor del siglo 5 antes de Cristo. O sea, ya en el 600 antes de Cristo estaba empezando la construcción. Y fue construida más que nada para proteger el imperio chino en aquel tiempo de las incursiones nómadas que venían desde Mongolia y Manchuria. Muchos dicen que la muralla se construyó originalmente, o hay una falsa percepción, mejor dicho, de que la muralla se construyó originalmente para proteger a China de
de los ataques mongoles. No, originalmente no se construyó para eso, aunque sí protegió a China de muchas incursiones, como la de los hunos. La muralla no evitó que más tarde, en el siglo XI y XII, Genghis Khan conquistara China. Entonces, al final ahí se ve que no fue construida especialmente para detener a los mongoles. Um, es una muralla espectacular, o sea, gigante, larga 21.000 kilómetros, más de 21.000 kilómetros. O sea, la extensión es mucho más larga que muchos otros países. E incluso se puede ver desde el espacio. Se empezó construyendo bajo la dinastía Qing y se fue, obviamente, a medida de otras dinastías se fue alargando. Muchas secciones se construyeron, luego se abandonaron. O sea, la muralla no sigue una línea, digamos, recta. Empieza en un lado, llega hasta aquí, después más adelante sigue, así, o sea, no está 100% conectada, es lo que quiero decir. Pero sin duda sigue siendo impresionante porque si juntamos todas las secciones que hay o que se hicieron, es espectacular cómo invirtieron y cómo lograron hacer eso, porque estamos hablando de una extensión de terreno gigante, gigantesca, de verdad, muy muy gigante. Desde el mar hasta casi llegando, bueno, casi terminando Mongolia, la extensión de Mongolia. Entonces de verdad que es muy impresionante este hito, sobre todo en la humanidad, de la humanidad. Seguramente también la han visto en películas o animadas. Por ejemplo, yo recuerdo haber visto la muralla china por primera vez o tener referencia de ella en Mulan, por ejemplo, película de Disney. Entonces se ha hecho muy famosa. Hay varias películas también tipo de fantasía que la adoptan y tiene mucho, es muy popular, está muy presente en la cultura popular la Gran Muralla China. Sigamos ahora con el Machu Picchu. También lo habrán escuchado mucho, sobre todo la gente que vive en Sudamérica, porque para mí yo creo que de todas las maravillas que hay en Sudamérica es una de mis favoritas, por así decirlo. La civilización inca es muy muy interesante, muy rica en cultura y digamos sus pueblos, muchos persisten hasta el día de hoy, incluso varios idiomas. Esta ciudad se encuentra en las montañas, cerca de la ciudad de Cusco, y Machu Picchu significa pico anciano. Es impresionante, o sea, yo no he tenido la oportunidad de ir, pero espero algún día ir, pero para mí es un hito arquitectónico porque sabemos, incluso hoy en día es difícil construir en montaña, sobre todo las que son tan empinadas. Y si ustedes ven fotos del Machu Picchu, o sea, donde está ubicado, lo empinado que son esos acantilados, esas montañas, de verdad que se requiere de mucha ingeniería y de mucha habilidad arquitectónica para poder hacer una ciudad ahí arriba, porque no es que era un monumento o no sé, un acueducto, no, estamos hablando de una ciudad, gente vivía ahí, casas, templos, y no solamente eso, una de las cosas muy interesantes de la cultura inca es que habían desarrollado balcones en los cuales ellos sembraban cultivos. Tenían un sistema de riego muy, digamos, no solamente interesante, sino de verdad que fascinante, porque hacían que de la manera que estaban en las montañas, el riego bajara a través de cada balcón, haciendo que el agua llegara a todas los balcones donde tenían sus cultivos. Entonces de verdad que es algo muy muy espectacular. Lástima que hoy solamente quedan las ruinas, pero a mí me hubiese encantado verlo en su tiempo, o que se haya conservado también, que se pueda incluso usar hoy. Pero de verdad que creo que es algo un lugar muy muy interesante, además mágico porque está entre las montañas. Y es como digo, pues es increíble que hayan logrado construir una ciudad que se ubique en ese lugar y que se haya preservado tan bien.
Hay muchas leyendas que dicen que nunca fue encontrada por los españoles, que por eso es que se preservó. Es falso, los españoles sí encontraron la ciudad. Es más, fue uno de los últimos focos de resistencia inca contra los españoles. Pero la verdad es que cuando cayeron los últimos incas, la ciudad fue prácticamente abandonada y casi ignorada por el virreinato en aquel tiempo del Perú. O sea, los españoles no es que no la encontraron, sí la encontraron, pero la ciudad estaba tan, digamos, metida para allá, para la montaña, que los españoles dijeron, ¿qué vamos a hacer nosotros allá? ¿Me entiendes? Entonces, es falso esa teoría o leyenda de que los españoles nunca la encontraron. Sí lo hicieron, pero fue prácticamente ignorada. Ok, quiero acotar que hasta ahora yo había dicho que había hecho mi propia lista y que había quitado algunas maravillas de esa lista. Las únicas que he quitado de esa lista, de las 7 originales, son el Cristo Redentor y el Taj Mahal. De las otras que he hablado que siguen ahí, sí están también en mi lista. El Machu Picchu sigue en mi lista, Petra sigue en mi lista y la Gran Muralla sigue en mi lista. Pasemos a la otra y creo que no, quedan 2 que siguen originales que están en mi lista. La próxima maravilla que está en mi lista es una de mis favoritas porque la he visitado y me parece espectacular, que es el Coliseo de Roma, llamado el Coliseo o Anfiteatro Flavio. Se llama Coliseo porque anteriormente, en la época de la antigua Roma, al lado del Coliseo o del anfiteatro, mejor dicho, estaba una estatua, un coloso de el emperador Nerón. Entonces la gente se refería al Colossus cerca del anfiteatro. Entonces por eso se quedó Coliseo. Pero como tal, el nombre original se llama Anfiteatro Flavio. Fue construido entre el 72 después de Cristo y el año 80. O sea, duró 8 años en construirse. Es de todos los anfiteatros que existían en el Imperio Romano, era el más grande, tenía una capacidad para 50.000 personas. Fue, en mi opinión, el pionero de los estadios de hoy en día. Porque, ¿qué pasa? Los griegos también hacían teatros, pero los griegos lo hacían mitad teatro. O sea, hacían solamente parte porque los griegos buscaban una montaña, construían las gradas en la parte de la montaña y del otro estaba el escenario. Los romanos empezaron a hacer un teatro circular. O ese fue, como digamos, la idea principal. Y de ahí surgieron las arenas. En esta en particular, el Coliseo, que se ubicaba justo en el centro de la ciudad, bueno, hoy se encuentra justo en el centro de la ciudad de Roma, quedaba también muy cerca de lo que era anteriormente el Palacio del Emperador. Fue bajo el mandato del emperador Vespasiano que se mandó a construir y se terminó por inaugurar bajo el reinado del emperador Tito. Sí, porque iba a decir otra cosa. No, se tiene que llamar reinado porque no es emperador. No puedo decir presidencia. De estas maravillas es de las que más información sé, porque como dije, la he visitado y yo soy muy fan de la cultura romana. Por lo tanto, sé mucho de los monumentos o edificios romanos. Era, como todos saben, un lugar donde se celebraban las peleas de gladiadores. Aunque también, sobre todo cuando se inauguró, se crearon batallas navales. No que se hacían batallas navales, sino que se hacían dramatizaciones de batallas famosas navales de aquel tiempo. Se llenaba la arena de agua y metían barcos y dramatizaban con soldados y toda la cosa. O sea, es algo impresionante que para aquel tiempo, casi 2000 años atrás, se lograran hacer este tipo de eventos, de espectáculos. De verdad, para mí, no sé, es algo muy impresionante. Aunque voy a decir algo, muchos piensan que la humanidad anteriormente estaba muy atrasada. Pero la verdad es que la humanidad, sobre todo en la edad antigua, la edad de los romanos, la época de los romanos, mejor dicho, los romanos tenían muchas tecnologías y muchos avances que se descubrieron
más tarde se redescubrieron, mejor dicho, más tarde en la Edad Media o en el Renacimiento. Lo que pasa es que debido a las guerras, a los saqueos, muchas tecnologías se pierden, edificios quedan destruidos, saqueados y esas tecnologías se pierden o no los vuelven a reconstruir. ¿Sabes? Como que el cuando hay guerra, saqueos, el principal, digamos, la principal prioridad de la gente no es preservar esas cosas, sino salvarse ellos. Entonces, obviamente, muchas cosas se perdieron. Una de las mayores, digamos, inventos o tecnologías que se perdieron fue la del concreto, la del cemento. Los romanos empezaron a implementar el cemento o el concreto en sus edificios y es por eso que duran tanto o han durado tanto estos edificios que se preservan hasta el día de hoy. Después del saqueo de Roma, de la caída del imperio con las invasiones barbáricas por parte de los diferentes tribus bárbaras, hunos, godos, visigodos, etc., se perdieron muchas cosas y entre ellos fue la fórmula para hacer el concreto y no se redescubrió sino hasta muchos años más tarde. Creo que casi llegado al Renacimiento. Entonces, es a lo que voy. No es que la civilización anteriormente estaba muy atrasada, sino que debido a las guerras hacía que no avanzara rápidamente en materia de tecnología. Pero volviendo al tema del Coliseo, ya dije que tenía la capacidad para 50.000 personas, tenía su balcón, obviamente para lo que era el emperador, y ojo, se hacían juegos que podían durar hasta 3 meses. O sea, era de verdad algo impresionante. Algo que voy a decir es que de las maravillas romanas, esta yo creo que obviamente es una de las más espectaculares. Sin embargo, si estuviese hoy todavía en pie esta maravilla, la que voy a nombrar, que es el Circo Máximo, yo creo que la elegiría a esa antes que el Coliseo. Porque el Circo Máximo hoy en día no existe prácticamente nada, solamente existe el lugar donde estaba y como que la forma, los cimientos, pues por así decirlo, y a veces ni en algunas zonas ni tanto eso. En Roma era el circo donde se hacían, bueno, no el circo, era el lugar donde se hacían las carreras de cuadrijas. Y era un estadio, porque en realidad era un deporte y era un estadio y ha sido hasta hoy el estadio más grande que ha construido la humanidad. Ya no existe, ¿no? Pero en su tiempo él tenía una capacidad de 250.000 personas. No hay estadio hoy en día que tenga esa capacidad. Eran tan grandes que en Roma, que en aquel momento era la ciudad más grande del mundo, con 1 millón de habitantes, en ese estadio cabía un cuarto de la ciudad. O sea, era gigantesco. Y también en esa época hubo un gran accidente que, sin contamos ese, ¿verdad?, el que ocurrió en la época romana, en el Circo Máximo, sería el accidente en ámbito deportivo más trágico, porque murieron muchísimas personas. Se cayó parte de las gradas del Circo Máximo, matando muchísimas personas. Pero, o sea, lo repito, de verdad que es una maravilla que lástima no existe hoy en día. Pero si estuviese, yo creo que sería una de las maravillas del mundo. Aparte del Coliseo. Pero volviendo al Coliseo, obviamente sufrió, si lo ven hoy en día, saben que parte está caída. Esto ocurrió por muchos terremotos que ocurrieron a lo largo de la historia. Y también porque con eso que había nombrado de las guerras, los saqueos, sobre todo en lo que fue en la Edad Media y parte del Renacimiento, mucha gente saqueaba los edificios antiguos para llevarse materiales a su casa o para rehacer otros edificios. El Coliseo, que tenía por ejemplo mármol, mucha gente durante la Edad Media y parte del Renacimiento iba al Coliseo o a cualquier otro edificio romano abandonado y quitaba el pedazo de mármol, se lo llevaba para su casa y lo usaba para, no sé, lo metía en el piso, o lo metía en una pared, o hacía algo, o una estatua, lo que fuera. Pero mucho se deterioró también, o le faltan partes también por eso.
es digamos, es la historia, es el precio de la guerra, pues por así decirlo. Sin embargo, a pesar de todo esto, sí, creo que se ha mantenido muy bien. Obviamente se han hecho muchas remodelaciones, o sea, se ha, digamos, reconstruido un poco. Pero lo que es la parte de la arena, eso sí se ha dejado casi que intacto, lo que es el interior de la arena, porque está de bóvedas y túneles, que también es algo impresionante. Allá abajo estaban todo lo que eran los gladiadores, también los animales, porque los romanos se traían animales de todas partes de su imperio, sobre todo de África. Se traían a monos, osos, eh, leones de África, hienas, se traían de todo para servir al espectáculo del Coliseo. Por eso digo que o sea, anteriormente el Coliseo era, no sé, lo que hoy sería un estadio como uno de Nueva York o también, en cualquier estadio en realidad del mundo que servía y era el peak del entretenimiento y del modernismo también, porque no habían hecho nada que no hicieran en un estadio el día de hoy. Entonces, de verdad que es un monumento y una maravilla. Desde mi punto de vista, espectacular. Y a pesar de que es antigua, se sigue sintiendo muy innovadora, o sea, no se siente lejana. Ahora vamos con la última maravilla original de la lista, que es el Chichén Itzá. Bueno, que es la pirámide del Chichén Itzá, porque como tal Chichén Itzá se llama la ciudad donde estaba ubicada esta pirámide o templo. Es un monumento maya o un templo maya que fue fundado alrededor del 250 después de Cristo, perdón. Se ubica en el centro, bueno, no tanto en el centro, de la península de Yucatán, en lo que hoy en día sería México. Fue durante la época maya uno de los enclaves más famosos a nivel político y se mantuvo por mucho tiempo en la región. Para cuando llegaron ya los españoles en el siglo XVI, la ciudad ya estaba abandonada completamente. Incluso cuando los españoles las descubrieron, eso estaba cubierto en maleza. Porque ya hacía muchos años, incluso yo creo que un poco más de 100 desde que había sido habitada por últimos pueblos de la civilización maya. Es un monumento muy interesante porque está muy relacionado con la astronomía y los movimientos de la Tierra. Hace poco ocurrió el cambio, bueno, llegó la primavera con el equinoccio, perdón, creo que el solsticio. Y la punta de la pirámide, cuando eso ocurre, cuando la luz pega en el monumento, la esquina de la pirámide hace una silueta con las escaleras que bajan del monumento, o sea, que van del piso a la punta, y se crea una serpiente, que era un símbolo maya. O sea, es verdad que se necesita conocimiento, primero, de astrónomo, y segundo, de calcular bien dónde se va a fundar el monumento para que esto ocurra. Las civilizaciones mesoamericanas eran muy diestras en este arte de la astronomía. Sabemos muy bien que los mayas, como los aztecas, miraban mucho las estrellas y las estudiaban. Por ejemplo, en el caso de los mayas, el famoso calendario maya, ellos lo hacían a través de los movimientos de las estrellas, de la luna. Eran muy... Yo creo que no sé si estaban más avanzados de lo que estaban en la otra parte del mundo, Europa, a África y Asia, pero sí tenían muy buen conocimiento. Estaban muy avanzados en eso y hacían sus monumentos o basaban su religión o sus creencias en eso. Influenciaban mucho, tenían también muchos conocimientos de los fenómenos astronómicos, tipo los eclipses, ya sea lunares y solares, y tenían su significado.
de verdad que es muy muy interesante cómo en esta parte del mundo, a pesar de que no estaba tan avanzada a nivel tecnológico en otras cosas como lo estaba el viejo mundo, tenían sus ramas de conocimiento en ciertas áreas muy muy bien desarrolladas. Ahora bien, dejando claro, les recuerdo que en mi lista están la Gran Muralla China, el Coliseo, Petra, Machu Picchu y el Chichén Itzá. O sea, 5 monumentos hasta ahora. Saqué 2 que fueron el Cristo Redentor y el Taj Mahal. Y ahora les voy a decir cuáles fueron esos 2 puestos vacantes. O sea, con qué monumentos los llené. Porque creo que de verdad merecen mucho estar ahí debido a lo imponente que son y también a la significancia que han tenido para la humanidad. Uno de esos, en el 6º puesto, está el Angkor Wat. Yo no sé si lo han escuchado, pero seguramente habrán visto alguna foto y no saben qué era eso, pues. O que me refiero a eso. Es un conjunto de templos, o mejor dicho, es un templo hinduista que se encuentra en Camboya. Y además de eso, es uno de los asentamientos, es el asentamiento religioso más grande construido hasta ahora. Se construyó bajo el Imperio Jemer, que se ubicaba o que dominaba todo lo que era la mayor parte del sudeste asiático, lo que hoy es Camboya y también Birmania. Y su gran jefe, o mejor dicho, su gran rey fue Suryavarman II, que ordenó la construcción de este templo. La palabra Angkor viene del Jemer o del camboyano, que significa capital, y Wat significa templo. Hoy en día no es el único Wat que hay, porque Wat es como decir basílica, sinagoga, mezquita. Es el tipo de monumento, en este caso, para los hinduistas. Entonces, lo que es el sudeste asiático puedes encontrar muchos Wats, mejor dicho, porque así se llama, Wats es en inglés. Pero sí, es un monumento que si ustedes lo ven, es impresionante, es alto, también gigante, y los detalles que tiene. Ahorita más bien porque está un poco deteriorado, pero en su época habrá sido espectacular, no solamente por los detalles, sino también me imagino que por los colores, porque se dice que estaba también lleno de colores. Y eso ocurre con muchos monumentos, sobre todo de la antigüedad, que hoy en día se ven muy blancos o grises. Por ejemplo, no sé, el Coliseo se ve así, pero el Coliseo antes tenía un poco de color, o muchos templos también, ya sean romanos o griegos, ellos estaban llenos de colores, en rojo, azules, sobre todo las fachadas, que están un poquito talladas, que tienen algunos personajes o, ¿cómo decirlo?, también épicas talladas, batallas, y eso todo estaba antes en color. Hoy en día, con el deterioro, con el paso de los años, se han quedado solamente el color del mármol, pero en realidad anteriormente tenían mucho color y seguramente se veían mucho más bonitos o pintorescos, por así decirlo, que como se ve en el día de hoy. Pero de verdad que este monumento para mí tenía que haber estado en la lista original, porque de verdad es impresionante y es uno de los que me gustaría visitar algún día. A pesar de que este monumento, digamos, hoy en día está un poquito abandonado, sirve para motivos más turísticos que religiosos. Con el tiempo, después de la caída del Imperio Jemer, estuvo siempre habitado por monjes budistas. Y se convirtió en patrimonio de la humanidad en los años 90. Ha tenido tanta trascendencia para el país, para Camboya, que lo han incluso puesto en su bandera. La bandera de Camboya, ahí se puede ver la silueta del templo del Angkor Wat. De verdad que es muy bonito este monumento. Por último, en mi lista, la 7ª maravilla o monumento de mi lista. Tal vez muchos me dirán, hubiese dejado el Taj Mahal, porque es más imponente. Pero para mí, yo creo que este monumento, a pesar de que hoy en día es más que todo ruinas, siento que en su época habrá sido algo muy espectacular,
de visitar, que es la Acrópolis de Atenas. No el Partenón, sino la Acrópolis entera, todo el conjunto de edificios que hay ahí, que hoy quedan solamente ruinas. Pero creo que sí se merece estar o ser una maravilla del mundo. Primero, por la obra de ingeniería que se logró hacer ahí, de arquitectura que se logró hacer ahí, porque eso no solamente es el Partenón. Si ustedes se ponen a ver, tienen un teatro, varios templos. El Partenón era el más grande, que era dedicado a Atenea, que era la patrona de Atenas, de ahí el nombre, Atenas, Atenea. Pero tenía otros, como dije, templos, como el de Nike, o el de Nike, que de ahí es de donde viene la marca Nike, que era la diosa de la victoria. Está también el teatro de Dionisio, que estaba al aire libre. La mayoría de sus grandes templos fueron construidos durante el gobierno, mejor dicho, de Pericles, que era la época dorada de Atenas, la edad dorada. Es un conjunto de monumentos, porque son pequeños monumentos que de verdad vale la pena visitar y que sirvieron de inspiración para muchos otros monumentos, sobre todo los romanos. Y fue un lugar también donde nacieron muchas cosas. Sabemos que en Atenas es la cuna de la democracia, de muchos filósofos que se reunían ahí en esta Acrópolis. Entonces, una Acrópolis que servían como de punto de encuentro para grandes personajes, y no solamente eso, sino también para dar luz a grandes ideas. Por eso creo que monumento merece ser una maravilla del mundo. Un poquito más que el Cristo Redentor y que el Taj Mahal. Algunos no estarán de acuerdo conmigo, pero para mí yo creo que debería ser así. Y bueno, esta sería mi lista. Vamos a repasarlo otra vez. Son la Gran Muralla China, el Coliseo, la ciudad de Petra en Jordania, Machu Picchu en Perú, Angkor Wat en Camboya, la Acrópolis de Atenas y el Chichén Itzá en México. Fue muy difícil un poquito encontrar, o mejor, no encontrar, bueno, sí, encontrar los monumentos para hacer esta lista, los dos, porque muchos de los que están ahí, como ya dije, los decidí dejar porque sí son monumentos que son muy espectaculares y que para mí tienen mucha significancia, no solamente personal, sino también para la humanidad. Contribuyeron mucho y por eso decidí dejarlos. Y quité aquellos dos y quité estos dos porque creo que tienen un poquito más de significancia. Quisiera saber, bueno, en realidad me gustaría hacer una dinámica para ustedes cuáles serían sus 7 maravillas. Pueden hacer la misma lista y agregarle las suyas. Obviamente que no pase de 7 porque, a mí me encantaría que fuera más de 7 porque de verdad hay muchos monumentos que valen la pena. Sin embargo, obviamente 7 es, digamos, el número mágico. Pero me gustaría oír que comenten para ustedes cuáles serían sus 7 maravillas, cuáles monumentos de verdad merecen la pena ser considerados maravillas. Entonces, les dejo esa dinámica. Espero que les haya gustado mucho el episodio de hoy. A mí me divirtió mucho hacerlo porque, como dije, es ponerme a decidir en este caso. Y yo soy una persona que le cuesta mucho tomar este tipo de decisiones, como que elegir entre varias cosas, porque creo que cada cosa es especial en su propio sentido o de verdad merece, es digna de estar allí. Eso es lo que quiero decir. Entonces, me gustó mucho esta dinámica. Posiblemente lo haga más adelante no con solamente monumentos, sino también con otras cosas. Y sé que van a ser episodios muy divertidos y también un poquito difíciles de hacer porque es a veces muy difícil de elegir. Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escucharme y nos vemos en un próximo episodio de Mapas de las Ideas. Espero no tardarme tanto en hacer el próximo episodio. Espero que este país me ayude un poco y que no me sabotee tanto. Gracias.